y le dice a 3 de sus discípulos, a Juan, a Santiago o Jacobo y a Pedro, 3 de sus discípulos, le dicen: acompáñenme. Mientras caminaban, y a pesar del cansancio que incluso el mismo Jesús tenía, los discípulos no preguntaban, no sabían dónde se dirigía Jesús. Jesús había pasado junto con ellos el día entero trabajando. Y ahora Jesús se dirigía a un lugar más alto. Cuando Jesús vio realmente el cansancio de estos 3 de sus discípulos, entonces dijo: vamos a parar aquí. Ellos en el momento, dice nuestra querida hermana Elena White, dice ella en su comentario, que ellos al principio comenzaron a orar, porque Jesús tenía el hábito de orar constantemente. Y ellos también estaban orando, aparte de Jesús. Pero no por mucho tiempo, porque el cansancio lo venció, dice el comentario. Hermano, sabes que muchas veces, inclusive las bendiciones que Dios nos da, a veces esas bendiciones nos estorban, o nosotros dejamos que nos estorben para seguir la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Muchas veces no tenemos el trabajo. Muchas veces queremos que Dios nos dé un trabajo. Solamente que consiguiendo el trabajo, antes de conseguirlo, le prometemos muchas cosas. Pero cuando tenemos el trabajo, trabajamos tanto que nos cansamos y hasta a veces no tenemos tiempo ni siquiera para orar. Es la realidad, hermano. Quiero que vamos al capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, en Marcos, y vamos a desglosar desde ahí el mensaje que Dios quiere traer para nosotros. Dice así, que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó aparte, solos, a un monte alto. A un monte alto. Hermanos, la primera vez que fui a Venezuela por motivo de mis estudios, pasé por una montaña muy alta, llegando al colegio, llegando a la universidad. Esta montaña se llama Jiraquito. No sé si hay algunos venezolanos aquí. ¿Usted conoce por ahí, hermana? En Valencia, Nirgua, Carabobo, sí. Y esa montaña, hermanos, desde lejos se ve como algo preciado, algo deseoso. Y yo veía esa montaña, y muchos de los venezolanos que ya conocían esa montaña me habían dicho, me habían informado que esa montaña es un lugar muy acogedor para retiros espirituales. Y que muchas veces la universidad hacía retiros ahí. Y ellos gozaban y contaban de las experiencias. Yo soñaba un día con poder ir ahí. Después de 2 años de estudio, pude lograr llegar a esa montaña. Pero quiero decirle, hermanos, nosotros comenzamos a subir en autobús, pero después tuvimos que bajar. Tuvimos que caminar un largo tramo. El cansancio era tan grande que hasta el deseo de poder estar en esa montaña a mí se me había quitado. Pero mis hermanos, con todo ese dolor de cuerpo y con toda esa frustración, cuando subimos allá en lo alto, pudimos
respirar, sobre todas las cosas, el aire puro. Pudimos ver el color vivo de la naturaleza. Pudimos apreciar el canto de los pájaros. Cuando llegamos, hermanos, casi en todas las habitaciones habían algunos animalitos. En algunas habían escorpiones, en otras habían serpientes, víboras, sí. Casi en todas las habitaciones, en la cabañita donde nosotros debíamos ir. Pero de una manera milagrosa, hermano, todos esos animalitos desaparecieron de ahí. Nosotros fuimos ahí, hermanos, y nos pasamos 4 días. Y esos 4 días para mí han sido días inolvidables. Porque realmente allí arriba, hermanos, yo aprendí mucho de la comunión y la importancia que debe tenerse para uno estar más cerca de Dios. Y le digo, hermanos, que cuando llegó el momento que dijeron que tenemos que bajar, nadie quería bajar. Nadie quería bajar. Era algo demasiado agradable estar ahí. El bajar significaba pasar por ese tramo de cansancio. Y no solamente eso, sino que ir y enfrentarse con estudio, con exámenes y todas esas cosas. Pero nosotros teníamos que bajar. Fue la misma experiencia de los discípulos. De repente ellos vieron que el rostro de Jesús se iluminó. Inmediatamente vieron 2 seres que estaban al lado de ellos. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Estaban Moisés y Elías. ¿Qué vinieron a hacer ellos? Ellos vinieron a fortalecer a Jesús. Vinieron a fortalecer a Jesús. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Pedro, ¿recuerdan qué dijo Pedro? Deja que hagamos 3 enramadas. Pero el mismo Pedro no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo. Era tanta la emoción que tenía que quiso hablar por hablar. Yo aprendí esta frase de nuestros amigos venezolanos que dicen: un muchacho con juguete nuevo. Estaba más contento que un muchacho con juguete nuevo. Y hermanos, hay momentos en la vida cuando nosotros nos sentimos verdaderamente felices, cuando realmente nos sentimos en el cielo. Y ellos sentían la presencia de estos seres celestiales. Sintieron también la armonía, la paz y la tranquilidad. Hermanos, nosotros aquí estamos preparándonos para sentir esa paz y esa eternidad en el cielo para toda la vida. Entonces, dicen los siguientes versículos. Versículo 6. Dice, ya lo había dicho, dice: no sabía lo que hablaba, pues estaba asustado. Entonces vino uno de la nube que le hizo, entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendía del monte, les mandó que a nadie dijera lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. El versículo 14 dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que también discutían con ellos, o sea, con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corrieron a él, lo saludaron. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Hermanos, Jesús sabía precisamente lo que
había estado pasando. Los escribas, los fariseos que constantemente seguían a Jesús, se habían reunido en esa oportunidad para tratar de avergonzar a los discípulos y dejar a entender a todo el mundo que el ministerio de Jesús era una falsedad. Pero mis hermanos, ahora Jesús le pregunta, ¿qué discuten entre ustedes? Nadie se atrevía a contestar, y mucho menos los discípulos, porque los discípulos estaban con la cabeza bajada, dice la hermana White. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían vergüenza. No habían hecho lo que deberían hacer, hermano. Una persona que salió del grupo, dice la Biblia, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma, lo sacude, echa espumarrajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Dije a tus discípulos. Si en otras ocasiones Jesús había encomendado a sus discípulos y le había asegurado a ellos incluso que ellos iban a sanar enfermos, iban a libertar personas cautivas de Satanás, iban a hacer milagros, ¿por qué en este momento los discípulos no pudieron? Bueno, hermano, para entender es fácil. La Biblia dice que los discípulos, cuando Jesús les estuvo hablando de que Jesús debía partir, ellos no entendían ese asunto de todo. Y la otra cosa fue también que a ellos se pusieron muy celosos. ¿Saben qué momento? Cuando fueron escogidos a Santiago, a Jacobo y a Juan. ¿Cuál le dije? Pedro, Santiago y Juan. Esos tres. Y ellos estaban ocupados en sí mismos y habían dejado a un lado a Dios. Hermanos, por más que nosotros estudiemos, por más que nosotros nos afanemos con las cosas de aquí abajo, no debemos pretender de recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. No basta saberlo todo. Es necesario, hermanos, estar ligado, pegado, pegado a Jesús. Ya Jesús lo dijo allá en San Juan capítulo 15, versículo 5. Que así como la rama está pegada al árbol, es necesario que nosotros también estemos pegados a Él. Porque sin Él no somos nada, hermanos. Si perdemos de vista a Jesús, lo perdemos todo. No podemos, hermanos, hacer nada sin Él. A veces, hermanos, nosotros, me incluyo también como ser humano, muchas veces dejamos de servir y hacer lo que Dios nos ha pedido solamente quizás por algunas reglas o algunas costumbres. Yo ayer, cuando iba de camino a la reunión de la noche, yo estaba escuchando, me parece como que era el pastor Manuela, que estaba relatando un testimonio. Él dice como que estaba preparándose para comer, para almorzar.
Y de repente allá en su casa él escucha como que el timbre suena. Y cuando él sale, se da cuenta que es una persona, un adicto. Una persona anda en la calle. Y cuando él lo vio, inmediatamente él como que se puso bravo. Y quiso salir rápido y preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Y entonces la persona, casi temblando, le dice, yo quisiera que, por favor, si usted tiene, me regale un pedazo de pan. Y él dice que lo vio, entró, cerró la puerta, la extrayó. Y cuando fue allá a la nevera, en la refrigeradora, él tenía un pan que ya tenía un tiempecito ahí. Y él dijo, para que ese pan se pierda, yo lo voy a sacar y se lo voy a dar a este señor. Pero cuando tenía eso en la mano, escuchó la voz del Espíritu Santo hablando con él. Y dejó eso. Volvió a salir, abrió la puerta y le dijo al Señor que entre, y lo sentó a su mesa. Hermanos, es fuerte hacer esas cosas. Quizás ahora alguno de nosotros pueda decir, yo también lo puedo hacer. Pero cuando tú estás en el momento, hay que ver si realmente tú tienes la fuerza y tienes la humildad para hacerlo. Hermanos, realmente nosotros aquí no somos nadie. En la semana, no sé, parece que el niño estaba viendo una película, yo creo, y él me estaba preguntando, papi, ¿pasó algo en el 2012? Y yo no entiendo lo que me está diciendo. Papi, pasó algo en el 2012, como que en algunos otros países, pero en Curazao no pasó. Pero no entiendo. Pero esa misma noche, yo llegué a la casa y lo encontré que él estaba, toda la familia estaban viendo una película, que es la famosa película 2012, o sea, cuando hicieron 3 arcas. Y esa 3 arcas, que en esa 3 arcas que el mundo se iba a terminar con agua, un diluvio y todas esas cosas. Y entonces ahí yo pude entender lo que él me estaba preguntando en la mañana. Muchas cosas, hermano, están pasando en este mundo. Muchas cosas están pasando en Curazao. Muchas cosas están pasando en Venezuela. Quizás nosotros, como estamos quizás demasiado cómodos, no nos afecta. Pero el tiempo llegará, hermano, que esas cosas nos afectarán. Y nosotros debemos estar ligados, pegados a Jesús. Porque de la única manera, hermano, que podemos sobrevivir es pegado a Él. Este padre angustiado salió, trajo a su hijo para que le sane. En un momento dudó, porque cuando lo trajo al hospital, los enfermeros no pudieron hacer nada. Entonces él dudó que el doctor podía hacer algo por él. Pero para su mayor sorpresa, cuando el doctor vino, que se paró delante de él, le dijo, tráemelo, tráemelo. Y dice la Biblia que cuando el demonio vio a Jesús, el demonio comenzó a sacudir al muchacho. A sacudir al muchacho. Hermanos queridos, nosotros debemos de dedicar más tiempo a la comunión con Dios. Tiempo vendrán, y es ahora, cuando el enemigo atacará con más furia. Pero gracias a Dios, gracias al mismo Dios,
Porque el Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Tú le temes a Dios, entonces hay un ángel para cada uno de los hijos de Dios. En la semana fui a visitar al pastor Alférez. Ya cuando la gente está como un poquito grande, así de edad, a veces como que uno no tiene la paciencia para escucharlo, porque hablan muchas cosas y las repiten. Yo lo digo, hermano, honestamente. Y yo fui y comencé a escucharlo. Y lo primero que él me dijo a mí: pastor, ¿usted cree en los ángeles? ¿Ha tenido usted algún encuentro con un ángel? Y yo pensé primero, porque hermanos, cuando una de esas personas te hace una pregunta, tú tienes que pensar antes de contestar. Y yo pensé y le dije: pastor, no. Y él me dijo: bueno, yo quiero decirte que yo cuando estaba colportando, muchos de los que conocen al pastor Alférez, saben que eso mismo siempre va cuando estoy colportando, porque esas fueron las grandes bendiciones que Dios le dio. Dios trabajó con él y esos son los bonitos recuerdos que él tiene de las grandes cosas que Dios hizo en su vida. Entonces él comienza a decir que iba para una iglesia, esa temporada cuando estaba colportando, en la noche iba en su carrito con la familia y que el carrito se le quedó averiado por gasolina en un lugar. Y que de repente vino una persona y le trajo, le llenó no solamente el tanque de la gasolina del carro, sino que también le llenó otro tanquecito de reserva que tenía. Y cuando él iba a sacar el dinero para pagarle, no encontró a la persona. Sí dijo. Y cuando él habló conmigo, entonces a mí se me abrió el entendimiento. Yo recuerdo, hermano, que en el 2010 fue la inundación del hospital, ¿verdad? Adventista. Recuerdo que salí con un hermano a una reunión en Suas, en la iglesia de Suas. Y esa noche había anunciado que iba a caer agua, pero como muchas veces aquí en Curazao anuncian una cosa y sucede otra, cuando dicen que va a llover, prepárate que ese día va a salir el sol con más intensidad. Y bueno, ya las personas se creen así. Y nosotros fuimos para allá. Pero como antes de las 9 de la noche, el agua comenzó a caer. Yo fui a llevar al hermano a su casa en Young Blue y me iba para mi casa. Pero cuando yo iba por ahí, por Mahai, por los lados donde era Tams, por ahí, eso se inundó completamente y yo me quedé varado con mi carro ahí al lado juntamente con otras personas. Eso se llenó completamente de agua, pero muy rápido, hermano. Como eso casi de las 12 de la noche, yo salí y las personas me estaban diciendo que si yo estaba loco, porque el agua me daba por aquí y yo salí caminando por ahí, agarrándome de las refrigeradoras, las neveras que pasaban por ahí, los colchones y todas las cosas, televisores que salían de las otras casas. Y yo iba caminando así, cortando el camino para yo poder salir y llegar a mi casa. Cuando yo iba en el camino, que ya medio iba saliendo, yo veía a la patrulla, a la policía, que una vez pasaba por aquí, otra vez pasaba por allá. Me veían, pero no me hacían caso. Y yo orando todo el camino, diciéndole a Dios que me ayude a yo llegar a mi casa. Mi esposa había dado a luz de las dos niñas, y ella y el grande también estaba chiquito, y yo tenía esa gran necesidad de poder llegar. De repente, hermanos, cuando yo iba ya llegando al Mangusá Grande, yo escucho como un helicóptero arriba, pero lo escucho demasiado cerca y comienzo a estar buscando y no lo encuentro. Pero de repente, cuando bajo la cabeza, me doy cuenta que el helicóptero está ahí al lado mío. Era un carro que no tenía mofle, que no tenía ni siquiera espejo,
Y el Señor se paró y me dijo, sube. Sí, sube. Pero yo voy muy lejos. Sube, me dice. Yo subí en ese momento. Me llevó hasta mi casa, hermano. Y cuando yo me bajé, inmediatamente se desapareció, se desvaneció. Yo no lo volví a ver. Yo creo, hermanos, que Dios tiene ángeles sobre cada uno de los hijos de Él. Yo estoy seguro. Y asimismo el enemigo, hermano, tiene sus ángeles sobre todo aquel que profesa seguir a Jesús. La batalla comenzó y el libro de Revelación capítulo 12 versículo 7 nos lo dice. Y esa batalla ahora en esta escena estaba tomando lugar. Nuevamente, Cristo y Satanás se encontraron en la vida de este muchacho. Pero Cristo venció. Pero Cristo venció. Dice la Biblia que cuando trajeron al muchacho, el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarasco. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Sí, hermanos, dijo desde niño. Debemos entender, hermanos, que nuestros niños también corren un peligro. Debemos orar y debemos orientar a nuestros niños, instruirlos en el camino de Dios. Y cuando ellos también quieran decidirse por Dios, no prohibirlo. No prohibirlo. ¿Sabe por qué? A veces nosotros decimos, demasiado chiquito, no saben lo que están decidiendo. Hermanos, la edad ahorita, o la niñez de los niños de ahora, no es la niñez que nosotros pasamos. Hoy en día los niños nacen con una computadora, creo, programada. Las cosas han cambiado. La educación ha cambiado. Todo ha cambiado, hermano. A través de los tiempos, mientras Jesús se acerca, el enemigo tratará de agilizar también su maniobra y sus planes para destruir a la humanidad. ¿Qué vida de sufrimiento llevaba este padre? Que desde pequeño, indefenso, este pobre niño había sido atormentado por este demonio. Hermanos, si nosotros como adultos, como padres o como mayores, nuestro deseo es que nuestros hijos estén bien. Nosotros trabajamos, nos cansamos y hacemos todo lo posible para que nuestros niños puedan salir adelante. Y el enemigo lo sabe. Y es por eso, hermanos, que este padre angustiado, él va a Jesús y le dice, Señor, he traído a este muchacho, a tu discípulo, pero ellos no han podido hacer nada. Y dice así, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Hermanos, ¿sabe qué? Que muchas veces, inclusive siendo nosotros cristianos de una larga trayectoria, muchas veces también nosotros dudamos en el poder de Jesús. Muchas veces nosotros no confiamos tampoco del todo. ¿Y sabe por qué no suceden milagros en nuestra vida? Porque realmente nosotros no dejamos a Dios que haga lo que debe hacer en nuestra vida. A veces inclusive nosotros queremos decirle a Dios cómo hacerlo.
pero Dios sabe la manera cómo hacerlo. Hay una cosa, hermano. Yo no le hago trabajo a Dios. O sea, yo no le hago programas a Dios. Yo dejo que Dios lo haga en mi vida. Cuando tú dejes que Dios lo haga, muchas veces te parecerán absurdos. Pero es la mejor manera para que las cosas sucedan. En otra ocasión, dice uno de los evangelistas que Jesús agarró lodo, ¿verdad? Escupió primeramente, escupió, hizo lodo con eso y se lo untó en los ojos a una persona. ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Tú estás dispuesto que tú tengas un problema con los ojos esta mañana y yo venga y escupa y venga y te vaya a siquiera? ¿Ah? ¿Tú estás dispuesto? No, pero tú no eres Jesús, pastor. Pero si al mismo Jesús la gente dudaron de él. Si al mismo Jesús que los discípulos le conocían, cuando lo vieron aquella noche en medio del mar, dijeron que era un fantasma. Ahora este hombre dice, si tú puedes, si tú quieres ayudarme. Hermanos, siempre yo digo una cosa, siempre Dios quiere. Lo que tienen que querer somos nosotros. Lo que no estamos nunca dispuestos para que se sucedan las cosas como Dios la quiere, somos nosotros. A veces nosotros no estamos dispuestos a consentir. ¿Cómo puede ser que esa persona pueda venir aquí y me vaya a decir lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo puede ser? Debemos, hermano, dejar a Dios que haga las cosas por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque mientras las cosas para el hombre se tornan imposibles, para Dios no hay nada imposible. San Lucas 1:37. San Lucas 1:37. San Lucas 1:37. Dice así. Pues nada hay imposible para Dios, hermano. Yo quiero que tú entiendas que nada, pero nada hay imposible para Dios. No trate por ninguna manera de imposibilitar a Dios, porque no hay nada en este mundo que Dios no pueda hacer. Y Dios nos ama de tal manera que Dios lo dio todo. Sacrificó lo más bello. Jesús vino a este mundo, murió por cada uno de nosotros, derramó su sangre para hacer de lo imposible posible en nuestra vida. Estoy salvo. Entregué mi vida a Jesús. Voy a ir al cielo. Es algo que debe estar seguro en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no miente. Vamos a leer otra cita otra vez. Jeremías 32, versículo 27. Jeremías 32, versículo 27. Jeremías 32, versículo 37. Dice así: yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Dice el mismo Dios.
No hay nada difícil, mis hermanos. No hay nada. Entonces, volviendo al padre de este muchacho, dice la Biblia que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo. Hermanos, lo que nosotros necesitamos cada día es humillarnos delante de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a creer, que aumente nuestra incredulidad. Finalizando, dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salga de él y no entre más en él. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. Hay una cita que tengo aquí de la hermana White que dice: así, hermano: no se miren a sí mismos, sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor y poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces, aceptemos la promesa que dice: al que viene a mí, no le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Dice ella: nunca. Nunca pereceremos. En conclusión, hermanos, muchas veces el enemigo ha tratado de llevarte lo que Dios te ha dado. De paso, desde el principio el enemigo ha estado queriendo hacerle la vida imposible a los seres humanos. Pero Dios, que nos ama, ha provisto la oportunidad de nosotros poder salir ileso a todas las trampas del enemigo. Si tú puedes creer, todas las cosas serán posibles, porque para el que cree, todo lo es posible. Una creencia no simplemente de palabra, sino de hechos, hermano. Podemos creer y podemos estar seguros, porque las promesas de Dios son fiel y verdadera, dice la Biblia. A través de la historia, el pueblo de Israel del pasado pasó por diferentes momentos difíciles, barreras inquebrantables. Moisés, en el nombre de Jesús, tocó las aguas y las aguas se abrieron y ellos pasaron en seco. Muchos de aquellos grandes líderes confiaron en Dios y Dios no lo brongonzó, no lo dejó chasqueado. Hoy en día no importa la gran necesidad, no importa el problema y no importa tampoco la situación en la cual tú puedes estar pasando, mi hermano. Quizás tú has luchado, quizás tú has probado 1, 2, 3, 4, 5 y quizás inclusive has desistido, te has acostumbrado a vivir así. Deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo.
Solamente permítele a Él y tú vas a ver el milagro en tu vida. Que Dios pueda bendecir a cada uno de nosotros y que nosotros cada día nuestro deseo sea vivir conectado en comunión con nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren decir: Señor, ayúdame para yo también creer cada día más en ti? ¿Cuántos de ustedes podrían colocarse de pie y vamos a cantar el himno final? 378. 378 es el himno final y con esto concluimos esta tarde. Que Dios le bendiga. Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno en oración. Te desprecian tus amigos, miro a Él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, estas pruebas me mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Qué buen amigo es Jesús. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bondadoso Padre, te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra, la Biblia, nos muestra, Señor, el ejemplo que hemos de seguir. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, nos indica que todas las cosas que se escribieron en el pasado nos sirven hoy como ejemplo para que todos podamos tener una esperanza y un final feliz. Rogamos, Señor, que podamos tomar de ti todos esos ejemplos que nos ayudan a estar más cerca y conectado a Jesús. Porque Jesús es el amigo y es el único camino establecido para llegar al Padre. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayude cada día a estar ligado a Él. Bendice a cada uno de los hermanos
presentes, los amigos que hoy han estado con nosotros. Y permite, Señor, que cada día ellos también puedan tener su corazón abierto para que tu Espíritu Santo entre y pueda hacer en ellos una transformación. No solamente en ellos, sino por cada uno de nosotros que ya hemos estado militando en este camino. Señor, rogamos que tu paz y tu bendición pueda estar con cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes, hermanos.